Me llamo Valeria Reyes Domínguez, tengo 29 años, soy de Apatzingán, Michoacán, y pasé 4 años atrapada con la familia michoacana, sin poder salir, sin poder gritar, sin poder desaparecer. Hoy estoy en un programa de protección en un lugar que no les voy a decir, con un nombre que ya no es el mío y con una cara que cambié todo lo que pude. Y lo que les voy a contar esta noche, no lo saben ni mis papás. Nunca lo he dicho completo. Nunca. Porque decirlo completo significa aceptar todo lo que hice, todo lo que vi y todo lo que dejé de ser para sobrevivir. Así que si están aquí buscando una historia bonita de redención, de que Dios me salvó y ahora todo está bien, cierren el video. Esto no es eso. Esto es lo que pasa de verdad cuando una muchacha de 22 años sube a un camión a Monterrey con 400 pesos en la bolsa y las ganas de cambiar su vida. La gente cree que uno llega a esos lugares porque quiere, porque es mala persona, porque le gusta el dinero fácil, o la adrenalina, o el poder. Y sí, hay gente así. La conocí, conviví con ella, pero yo no era esa gente. Yo era una muchacha que había terminado la prepa con buenas calificaciones en un municipio donde las buenas calificaciones no te sirven para nada si no tienes a quién conocer ni dinero para seguir estudiando. Era una muchacha que había visto a su papá trabajar 30 años en el campo y morirse con las manos vacías. Era una muchacha que tenía una hermana chica con un problema en el corazón y una mamá que lavaba ropa ajena para pagar las medicinas. Era eso. Nada más que eso. Y la bomba, la cosa que ninguno de ustedes espera escuchar, es esta. La familia michoacana no me secuestró. No me engañó con una oferta de trabajo falsa. No me metió al coche a la fuerza la primera vez. La primera vez, yo fui sola. Yo toqué la puerta. Yo pedí entrar. Y eso es lo que me ha costado más trabajo perdonarme en todos estos años. No lo que me hicieron, lo que yo hice antes de que me lo hicieran. Déjenme explicarles cómo llegué ahí, porque si no entienden el camino, no van a entender nada de lo que viene después. Salí de Apatzingán un martes de marzo. Tenía 22 años y una mochila con 2 mudas de ropa, el acta de nacimiento, el certificado de prepa y el número de teléfono de una señora que se llamaba Rocío, que era prima segunda de una vecina mía, y que supuestamente tenía un salón de belleza en Monterrey y necesitaba muchachas para trabajar de recepcionistas. El trabajo era real. El salón era real. Rocío era real. Yo llegué a Monterrey, trabajé 3 semanas en ese salón, dormía en un cuartito que compartía con otras 2 muchachas, ganaba lo suficiente para mandar algo a mi mamá y guardar un poco. Todo normal, todo limpio. El problema empezó cuando el salón cerró. Rocío dijo que eran problemas con el arrendador, que en 2 semanas reopenaban, que tuviéramos paciencia. 2 semanas se volvieron un mes, El cuartito donde vivíamos ya no lo podíamos pagar. Las otras 2 muchachas se regresaron a sus pueblos. Yo no tenía a dónde regresar. Regresar a Apatzingán sin dinero, sin trabajo, sin nada, significaba ver la cara de mi mamá y saber que había fallado, que las medicinas de mi hermana iban a depender de milagros otra vez. No podía. Físicamente no podía subir a ese camión de regreso. Fue entonces cuando conocí a Brenda. Brenda tenía como 26 años. Era regia, bien arreglada, con uñas largas de acrílico y un perfume que yo nunca había olido en mi vida. Me la encontré en la tienda de la esquina cuando yo estaba comprando lo más barato que había en los estantes, y ella estaba detrás de mí en la fila. Me preguntó si estaba bien, porque según yo se me notaba la preocupación en la cara. Yo le dije que estaba buscando trabajo. Ella me preguntó qué sabía hacer. Yo le dije que podía atender clientes, que sabía de redes sociales, que había tomado un curso de computación. Ella me dio su número y me dijo que tenía un conocido que andaba buscando a alguien para trabajar en una empresa de logística llevando el control de inventarios y redes.
que pagaba bien, que era trabajo de oficina. No les voy a decir que no tuve ninguna duda. Sí la tuve, pero la necesidad es más fuerte que la duda. Siempre lo es. Fui a la cita 3 días después. Era en un local de Escobedo, en una zona que no era exactamente elegante, pero tampoco era lo que yo imaginaba cuando pensaba en el narco. Era una oficina de verdad. Escritorios, computadoras, aire acondicionado. El hombre que me entrevistó se llamaba, o se hacía llamar, el ingeniero. 40 y tantos años, lentes, camisa de vestir. Parecía un contador. Me preguntó de dónde era. Cuando dije Apatzingán, algo cambió en su cara. No de forma obvia. Solo una pausa de medio segundo que yo no supe leer en ese momento. Me ofreció 8,000 pesos a la quincena para empezar. En 2017, para una muchacha sin experiencia formal, eso era una fortuna. Me dijo que era trabajo de administración, control de entradas y salidas de mercancía, manejo de una base de datos. Nada ilegal, me dijo. Todo en regla. Le pregunté el nombre de la empresa. Me mostró una tarjeta que decía Distribuciones del Norte SADCB. Me dijo que empezaba el lunes. El lunes empecé. La primera semana fue exactamente lo que me describieron. Capturar datos en una hoja de Excel, registrar números de serie, contestar llamadas y tomar mensajes. Nada raro. La segunda semana me dieron acceso a otro sistema. Un sistema diferente, más complejo, con claves y códigos que no entendía, pero que me explicaron paso a paso. Me dijeron que era el sistema interno de la distribuidora, que era confidencial, que no debía hablar de él con nadie fuera de la oficina. Firmé un papel. Lo firmé sin leer bien. Ese fue mi error número 2. El error número 1 ya lo cometí cuando fui a esa entrevista. A la tercera semana, el ingeniero me llamó a su oficina y cerró la puerta. Me dijo, Valeria, sabemos quién eres. Sabemos de dónde vienes. Sabemos de tu mamá y de tu hermana. Sabemos dónde está tu familia. Y esto no es una amenaza, me dijo, con esa voz tranquila que es peor que cualquier grito. Esto es solo para que sepas que ya formas parte de algo y que las cosas van a ir muy bien para ti si haces tu trabajo bien. Y ahí fue el momento en que debí haber gritado, haber corrido, haber hecho algo, pero no hice nada. Me quedé sentada en esa silla con las manos en las rodillas y le pregunté de qué se trataba el trabajo de verdad. Y él me dijo, de lo mismo que ya estás haciendo, pero ahora ya sabes para quién. Para la familia michoacana, así de simple, así de brutal, sin capuchas, sin armas en la cara, sin drama de película. Solo un hombre con lentes en una oficina con aire acondicionado diciéndome que ya era parte de ellos y que si me portaba bien, iba a estar bien. Y yo, con 22 años, pensando en las pastillas de mi hermana, asentí con la cabeza. Eso fue el principio. Lo que vino después tomó meses en desarrollarse. No me pusieron una cuerno de chivo en la mano el primer día. No me mandaron a ejecutar a nadie. Lo que hicieron fue mucho más inteligente y mucho más peligroso. Me hicieron útil de a poco. Me fueron metiendo más adentro, sin que yo sintiera el momento exacto en que ya no había regreso. Es como cuando metes la mano en agua fría y la vas calentando tan despacio que no sientes cuándo se volvió hirviendo. Para cuando duele, ya es demasiado tarde para sacarla. Las primeras semanas después de esa conversación con el ingeniero, mi trabajo cambió gradualmente. Seguía capturando datos, pero ahora los datos tenían otro significado. Entradas y salidas no eran de electrónicos o de abarrotes, eran de cargamentos. Los números de serie no eran de productos, eran claves de rutas, de personas, de pagos. Yo procesaba información sin entender del todo qué estaba procesando, pero el sistema era claro y preciso, y yo era buena en eso. Soy buena organizando cosas. Siempre lo fui.
Y esa habilidad que pensé que era mi boleto para salir adelante se convirtió en lo que me mantuvo atrapada. El primer momento donde entendí de verdad la magnitud de lo que había entrado fue un miércoles por la tarde, como a las 6. Todos en la oficina ya se habían ido menos yo, que estaba terminando un reporte. Entró por la puerta trasera un hombre al que llamaban el Toro, grandote, con tatuajes en el cuello, los ojos rojos de no haber dormido. Traía con él a un muchacho joven, no tendría más de 18 años, con las manos amarradas con cinta canela y la cara llena de golpes. El Toro me miró y me dijo que siguiera con lo mío, que ellos tenían que usar el cuarto del fondo un momento. Me quedé con los ojos en la pantalla, las manos temblándome sobre el teclado. Escuché voces, escuché golpes, escuché al muchacho suplicar algo que no quiero repetir. Tardaron como 20 minutos. Cuando salieron, el muchacho ya no iba con ellos. El Toro pasó junto a mi escritorio, me palmó el hombro como si nada y me dijo: «Buenas noches, Valeria, ya puedes irte». Caminé 5 cuadras hasta el camión con las piernas que no me respondían. Esa noche no dormí. Al día siguiente fui a trabajar. ¿Por qué fui? Porque ya sabían dónde vivía, porque ya sabían quién era mi familia, porque ya entendí que salir no era tan simple como no regresar, y porque, lo admito, porque el primer quincenario lo recibí completo y mandé la mitad a mi mamá, y ella me llamó llorando de alivio diciéndome que habían podido pagar las medicinas de mi hermana y la renta. Eso, eso también me mantuvo ahí. El dinero que llegaba a mi familia, el alivio en la voz de mi mamá cada 15 días. Eso es la trampa más grande que hay y la que nadie les va a explicar en ningún video motivacional. Pasaron 3 meses y me cambiaron de puesto. Ya no era captura de datos solamente. Ahora era coordinación. Recibía llamadas de distintos números, tomaba mensajes con códigos específicos, los pasaba a una lista. La lista llegaba al ingeniero. Era una cadena de comunicación, y yo era un eslabón que no tocaba nada, que no veía nada directamente, pero que era necesario para que la cadena funcionara. Me dieron un teléfono nuevo, solo para el trabajo. Me dijeron que nunca usara ese teléfono para nada personal, que nunca lo dejara en casa, que si me lo robaban o lo perdía, tenía que reportarlo de inmediato. Me dijeron que si alguien me preguntaba en qué trabajaba, dijera que era asistente administrativa de una empresa de distribución. Me enseñaron qué decir y qué no decir. Me enseñaron a no existir en redes sociales. Me borraron de Instagram y de Facebook. Me dijeron que era por mi seguridad. Y en parte tenían razón. Fue en esa época cuando conocí a Marisol. Marisol llevaba 3 años adentro cuando yo llegué. Tenía 25, era de Uruapan, y era lo más parecido a una amiga que tuve durante todo ese tiempo. No es que fuera buena persona en el sentido normal de la palabra. Había hecho cosas, cosas que yo supe después y que prefiero no pensar. Pero conmigo era diferente. Conmigo era casi normal. Tomábamos café juntas, hablábamos de series, de música, de tonterías. En ese mundo donde todo era tensión y código y vigilancia constante, esas conversaciones tontas eran lo único que me mantenía cuerda. Marisol fue quien me enseñó las reglas reales, no las del ingeniero, las otras, las que no estaban escritas en ningún papel, pero que si no las sabías, te podían costar la vida. Nunca preguntes más de lo que te dicen. Si te dan información, es porque la necesitas para trabajar. Si no te la dan, no la necesitas y no la busques. Nunca llegues tarde. Nunca faltes sin avisar con tiempo. Nunca llores en el trabajo. Nunca muestres miedo. Nunca te enamores de nadie adentro. Nunca hables de lo que pasa aquí afuera, ni con familia ni con nadie. Y la más importante, la que Marisol me dijo mirándome directo a los ojos, nunca hagas que te noten demasiado. Ser buena en tu trabajo está bien. Ser tan buena que llames mucho la atención está mal.
yo no supe escuchar esa última, porque era muy buena en lo que hacía, y eso me fue subiendo adentro de la estructura sin que yo lo buscara, o tal vez sí lo busqué, tal vez una parte de mí, la parte que siempre quiso demostrar que podía, que era inteligente, que no era solo una muchacha de rancho. Esa parte encontró ahí la única oportunidad que le daban, y la tomó. Y eso también me lo tengo que perdonar. A los 6 meses de estar trabajando, me mandaron a mi primera misión fuera de la oficina. No era violenta, no era lo que están pensando. Era un viaje a Guadalajara para recoger una memoria USB en un hotel. Fui sola en camión. Me hospedé en un hotel de paso. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, fui al lobby de otro hotel. Pedí en recepción un sobre a nombre de un señor Gutiérrez. Lo recibí, lo guardé en mi bolsa y me regresé en el camión de las 3. Entregué el sobre al ingeniero sin abrirlo. Fin de la misión. Pero en ese viaje pasó algo que no tenía planeado. En el camión de regreso, sentada junto a la ventana mirando el paisaje, tuve por primera vez en meses un momento de claridad total. Un momento donde no había ninguna cámara, ningún teléfono de trabajo, nadie mirándome, solo yo y el camión y los campos pasando. Y pensé, puedo bajarme en la próxima parada y no regresar. Puedo desaparecer. Puedo inventar que me robaron, que me pasó algo, y simplemente irme. Duró exactamente 3 minutos ese pensamiento. 3 minutos antes de que me llegara al cerebro la imagen de mi mamá, de mi hermana, de la dirección de su casa que el ingeniero había mencionado con esa tranquilidad de quien sabe que no necesita decirlo 2 veces. 3 minutos. Y después apreté el sobre contra mi pecho y me quedé quieta hasta llegar a Monterrey. Después de ese viaje me dieron más. Siempre correos, siempre contactos, siempre transacciones que eran en apariencia normales, pero que yo ya sabía para qué servían. Monterrey, Saltillo, San Luis, una vez hasta la Ciudad de México. Siempre sola, siempre discreta, siempre de regreso. Y mientras tanto, aprendía. Aprendía quiénes eran las personas. Aprendía la estructura. No porque me la explicaran, sino porque cuando uno pone atención y cierra la boca y hace su trabajo, las cosas se van dibujando solas. La familia michoacana no era lo que salía en las noticias, ese grupo de locos religiosos con Biblias y decapitaciones. En Monterrey operaban de forma distinta, más silenciosa, más empresarial. Tenían acuerdos con personas que nadie imaginaría. Tenían negocios legales que eran fachadas tan perfectas que a veces yo misma me olvidaba de qué era real y qué no. Llevaba casi un año cuando sucedió el episodio que cambió todo. Fue un jueves en la noche. Me llamaron al teléfono de trabajo, que era raro porque normalmente el trabajo terminaba a las 6. La voz era la del ingeniero, pero diferente, tensa. Me dijo que fuera de inmediato a una dirección en García, un municipio al poniente de Monterrey. Que no le dijera a nadie, que tomara un taxi y que cuando llegara preguntara por el señor Esteban. Llegué a una casa normal, colonia de clase media, cochera, jardín pequeño. Adentro había como 12 personas que yo no conocía, hombres en su mayoría, y una mujer de unos 40 años sentada en una silla del comedor con la vista clavada en el piso. El señor Esteban era un hombre que nunca había visto, como 50 años, con esa tranquilidad en los movimientos que tienen las personas que llevan mucho tiempo acostumbradas a que la gente les tema. Me dijo que necesitaban que yo tradujera. Yo hablo inglés. Lo aprendí sola con videos y series, porque siempre supe que iba a necesitarlo para salir adelante. Ironía de la vida. Y en la estructura yo era de las pocas que podía comunicarse en inglés. Había un hombre sentado en otra silla, americano, de unos 35 años, con cara de no entender nada de lo que pasaba a su alrededor. Resultó ser el empleado de una empresa de logística del otro lado de la frontera que había estado trabajando con la organización moviendo cargamentos
y que había cometido el error de intentar renegociar sus términos de forma unilateral. Es decir, se había puesto gandalla. No voy a decir todo lo que pasó en esa habitación, pero sí les voy a decir lo que me tocó a mí. Me tocó sentarme frente a ese hombre y traducirle, con calma y claridad, lo que el señor Esteban le decía, las consecuencias de lo que había hecho, las condiciones para que esas consecuencias no se materializaran, las instrucciones precisas de lo que tenía que hacer de ahí en adelante. El hombre americano lloraba, me miraba a mí como si yo pudiera ayudarlo, y yo traducía, frase por frase, sin cambiar una coma, sin suavizar nada, porque ya sabía que cualquier alteración en lo que se dijera podía tener consecuencias para mí. Cuando terminó, el señor Esteban me dijo que hice buen trabajo. Me dieron $500 en efectivo, aparte de mi quincena, y me mandaron a casa en un carro con chofer. Esa noche me bañé 3 veces y no sirvió de nada. Esa fue la primera vez que hice algo que no podía clasificar como trabajo de oficina. Fue la primera vez que estuve presente en algo donde la línea entre amenaza y violencia era tan delgada que casi no existía, y no hice nada para detenerlo. Traduje. Hice mi trabajo, seguí las reglas que me habían enseñado, y después me fui a casa, y me bañé 3 veces, y al otro día fui a trabajar. Eso fue el año 1. El año 2 empezó con un cambio que no pedí. Me cambiaron de ubicación. Ya no era la oficina de Escobedo. Ahora era un conjunto residencial en San Pedro Garza García, el municipio más rico del área metropolitana de Monterrey. Departamento de 2 recámaras, bien amueblado, con vista a la sierra. Me lo dieron a mí, para vivir. Dijeron que era más cómodo y más seguro que donde yo andaba rentando. No me preguntaron si quería. Me dijeron que empezaba el 1 del mes. Vivir ahí cambió algo en mi cabeza que no debió haber cambiado. La comodidad hace cosas con la mente. El colchón bueno, el refrigerador lleno, la ropa que empezaron a comprarme porque decían que para el trabajo que hacía tenía que verme de cierta manera. Empecé a comer bien por primera vez en mi vida. Empecé a dormir en sábanas de hilo egipcio sin saber qué era eso hasta que lo sentí. Y con eso vino algo parecido a la adaptación. No la aceptación, no el gusto, pero sí la adaptación, que es casi peor. Mi rol había crecido. Ya no era solo coordinación de mensajes y viajes de mensajería. Ahora era parte de lo que llamaban el área de relaciones, que en términos simples significaba contacto con personas del mundo legal que tenían acuerdos con la organización, funcionarios, empresarios, algunas personas en medios. No todos eran cómplices directos. Algunos simplemente recibían sobres y miraban para otro lado. Algunos ni siquiera sabían con quién exactamente trataban. Solo sabían que alguien les pagaba por no hacer preguntas. Mi trabajo era mantener esas relaciones funcionando. Ser la cara presentable, la voz educada, la muchacha que sonreía y entregaba los reportes a tiempo y nunca causaba drama. Fue en esa época cuando empecé a entender algo que me tomó mucho tiempo procesar. La violencia no siempre tiene cara de violencia. A veces tiene cara de acuerdo. A veces tiene cara de cena de negocios. A veces tiene cara de una muchacha de Michoacán, bien vestida, sentada en una sala de espera de una empresa respetable, esperando entregar un sobre y estrechar una mano. La violencia que yo ejecutaba no tenía sangre, pero le daba combustible a la que sí la tenía. Y eso es algo con lo que voy a vivir el resto de mi vida. Fue también en el año 2 cuando conocí a Gabriel. No debí haberlo conocido. Marisol me lo había dicho. Nunca te enamores de nadie adentro. Pero Gabriel no era exactamente de adentro. Era piloto, volaba avionetas privadas y tenía acuerdos con la organización, pero no era parte de la estructura. Era, en la jerarquía complicada de esas cosas, algo así como un contratista independiente.
Tenía 32 años, era de Hermosillo, y era el primer hombre en mucho tiempo que me trató como persona y no como herramienta. No voy a romantizar eso. Sé lo que era él, sé lo que hacía. Pero en ese contexto, que alguien te pregunte cómo estás y espere de verdad la respuesta, que te lleve a comer a un lugar donde no hay ningún negocio detrás de la mesa, que se ría contigo de cosas que no tienen ningún significado estratégico. Eso se sentía como oxígeno. Estuvimos juntos casi 8 meses. Lo que definía el juntos era complicado porque todo tenía que ser discreto, porque las relaciones adentro generaban desconfianza, porque nadie quería que dos personas con información empezaran a compartirla entre ellas. Pero nos veíamos cuando podíamos. Y en esos momentos yo era casi una persona normal. Fue Gabriel quien me dijo, una noche mientras comíamos tacos en un puesto de la calle, porque él decía que los mejores tacos siempre están en los puestos de la calle, que me estaba preocupando, que me veía diferente, que la gente que lleva tiempo adentro de estas cosas empieza a perder algo en los ojos, y que él podía verlo pasando en los míos. Le dije que no sabía de qué hablaba. Me dijo que sí sabía. Fue la primera vez que alguien me lo nombró, y nombrarlo lo hizo real de una forma que no había sido antes. A los 3 meses de esa conversación, Gabriel desapareció. No hubo pelea, no hubo señales, no hubo nada. Un día dejó de contestar el teléfono que usábamos para hablar. El número se fue. Pregunté con cuidado, con mucho cuidado, porque preguntar con descuido en ese ambiente era peligroso. Nadie me dijo nada directamente, pero Marisol, que sabía leer esas situaciones mejor que nadie, me dijo una tarde mientras tomábamos café: no preguntes más por él, Valeria. Y con el tono con que lo dijo, entendí todo lo que no me podía decir en palabras. No lloré. Eso es lo que más me asusta cuando lo recuerdo ahora. No lloré. Me terminé el café, lavé la taza, dije buenas noches y me fui a mi departamento. Y al otro día fui a trabajar. Eso me dijo más sobre lo que me había convertido que cualquier otra cosa. El año 3 fue el año del ascenso y el año en que empecé a planear la salida, aunque en ese momento ni yo misma lo nombraba así. Lo que nombraba era: ya no puedo seguir aquí, sin saber qué significaba el no poder seguir ni a dónde llevaría. Me habían dado más responsabilidades. Ahora coordinaba un equipo pequeño, 3 personas que hacían lo que yo hacía antes: captura, mensajería, coordinación de contactos. Yo era la supervisora. Le reportaba directamente al ingeniero y a veces, en reuniones específicas, al señor Esteban. Me habían dado un auto, un Jetta gris, nada que llamara la atención, pero mío para usar. La quincena había subido a 20,000 pesos. 20,000 pesos, lo que para mí, 3 años antes, era inconcebible. Y con todo eso, estaba más atrapada que nunca. Porque el ascenso no era libertad. Era más responsabilidad y más exposición y más información y por lo tanto más imposibilidad de salir. Cada nuevo nivel al que subía, cada cosa que aprendía, cada nombre que escuchaba, era un eslabón más de una cadena. Y la cadena no se hacía más ligera por ser dorada. Fue en el año 3, cuando presencié algo que rompió el último pedazo de distancia que yo había construido entre lo que hacía y lo que era. Fue en una reunión, una de las reuniones formales, en una casa de Cumbres, que es otra zona de Monterrey. Había como 20 personas. Yo era de las pocas mujeres. Se discutía un asunto de logística que había salido mal, un cargamento que no llegó donde debía llegar y cuya pérdida representaba una cantidad de dinero que yo no voy a mencionar, pero que era suficiente para comprar varias colonias enteras. Se discutía quién tenía la culpa, y mientras se discutía, yo estaba sentada con mi libreta tomando notas de lo que se me indicaba, como siempre. La persona a quien se le atribuyó la culpa estaba en esa reunión.
Era un hombre de unos 40 años, al que llamaban el contador, que era el responsable de esa parte de la operación. Lo vi sentado cuando llegué. Lo vi durante toda la reunión escuchar su nombre mencionado cada vez más frecuentemente. Lo vi volverse más pequeño en su silla con cada mención. Y al final de la reunión, el señor Esteban dijo algo en un tono tan tranquilo que tardé un segundo en entender lo que había dicho. Y el contador asintió. Con la cabeza. Asintió. Yo cerré mi libreta y guardé mi pluma, y salí junto con los demás. El contador no salió. 3 días después, su nombre ya no existía en ninguno de los sistemas. Sus contactos habían sido redistribuidos. La reunión no había existido. Y yo seguí yendo a trabajar. Ese fue el momento real. No el del cuarto trasero donde escuché los golpes, no el de la reunión donde traduje las amenazas. Este. Porque en todos los anteriores había una parte de mí que decía, yo no hice nada, yo solo estaba presente, yo no tuve nada que ver. Pero en este, por primera vez, tuve que admitir que mi presencia ahí, mi participación en esa estructura, mi eficiencia en hacer mi trabajo, era parte de lo que hacía posible que esas cosas pasaran, que yo no era una testigo inocente, que llevaba 3 años siendo un engranaje funcional en una máquina que producía eso. No hice nada esa noche tampoco. Me fui a mi departamento, me metí a la cama completamente vestida y me quedé mirando el techo hasta que amaneció. Pero algo cambió, algo en la forma en que empecé a moverme, a pensar, a observar. Muy despacio, muy silenciosamente, empecé a buscar salidas, no de forma dramática, no como en las películas donde de repente el personaje dice, ya basta, y toma acción. Lo mío fue mucho más pequeño y mucho más cobarde, y probablemente por eso más efectivo. Empecé a memorizar cosas, números, nombres, fechas, rutas, detalles que no me pedían que memorizara, pero que yo guardaba en algún lugar de la cabeza sin escribirlos en ningún lugar. No sabía para qué. No tenía un plan. Solo sentía que necesitaba tener algo, algo que fuera mío y que nadie más supiera que tenía. Y seguí haciendo mi trabajo. El año 4 empezó con una señal que no supe leer a tiempo. Marisol fue transferida. Me lo dijeron un lunes en la mañana, sin más explicación, que Marisol ya no iba a estar en esa área, que si necesitaba algo de ella, lo coordinara a través del sistema. Nunca más la vi en persona. Intenté mandarle un mensaje al teléfono que usábamos para comunicarnos fuera del trabajo. Nunca respondió. No sé qué le pasó. No sé si está bien. No saber me persigue. Después de Marisol, empecé a notar otras cosas. Personas que habían estado siempre ahí y que de pronto ya no estaban. Cambios en procedimientos sin explicación. Una tensión diferente en las reuniones, más discreta pero presente, como electricidad antes de una tormenta. Algo estaba pasando dentro de la estructura. Algo que no era visible desde mi nivel, pero que se sentía. Y entonces llegó el encargo que no pude ejecutar. No lo voy a describir en detalle. Les voy a decir lo esencial. Me pidieron que usara mi posición en el área de relaciones para hacer llegar cierta información a cierta persona que tenía un cargo público, información que iba a ser usada para presionar a esa persona, información que yo sabía que si llegaba a quien debía llegar iba a tener consecuencias directas sobre otras personas inocentes, sobre familias, sobre gente que no tenía nada que ver con ninguno de esto. Me lo pidió el ingeniero directamente, con la misma tranquilidad de siempre. Yo dije que sí, porque decir que no en ese momento sin tener nada preparado hubiera sido suicida. Dije que sí y pedí 24 horas para preparar el contacto de la forma correcta para que no dejara rastro. Y en esas 24 horas tomé la decisión más importante y más aterradora de mi vida. Tenía guardados, en mi cabeza, suficientes nombres, fechas, cantidades y rutas para ser de interés para ciertas personas.
no lo había buscado. Solo había existido con los ojos abiertos durante 4 años, en un lugar donde la información circulaba por todos lados si sabías escuchar. Y ahora esa información era lo único que tenía para negociar. Lo que hice fue esto. Busqué un teléfono que no fuera ni el mío ni el del trabajo. Lo compré en efectivo en una tienda de segunda mano, con una SIM de esas de prepago que venden en los OXXO. Y desde ese teléfono hice una llamada. No voy a decir a quién llamé. No todavía. Tal vez nunca. Lo que les puedo decir es que la llamada duró 4 minutos, que yo hablé casi sin parar, que di los nombres más importantes que tenía, y que al final la persona del otro lado me dijo que me quedara donde estaba, que no hiciera nada diferente, que actuara normal, y que en 48 horas iba a recibir instrucciones. Las 48 horas más largas de mi vida. Seguí yendo a trabajar. Seguí contestando llamadas. Seguí con cara de que nada pasaba. Entregué una versión falsa del reporte que me habían pedido, suficientemente creíble para ganar tiempo, pero sin la información real que me habían pedido entregar. Era un equilibrio imposible, y lo sostenía con las uñas. La noche del segundo día, a las 11 de la noche, recibí un mensaje en el teléfono de prepago. Una dirección. Una hora. Nada más. A las 2 de la mañana salí de mi departamento. No llevé nada. Ninguna maleta. Ninguna bolsa. Nada que hiciera parecer que me iba. Salí como si fuera a la tienda. Bajé por las escaleras, no el elevador. Salí por la salida de servicio del edificio. Caminé 3 cuadras en dirección contraria a la dirección del mensaje. Luego doblé. Luego otra vez, buscando cualquier cosa que pareciera seguimiento. No vi nada. Tomé un taxi hasta 2 calles antes de la dirección y caminé el resto. Era una bodega, industrial, en una zona donde a esas horas no había nadie. Un carro sin placas visibles estacionado afuera. Me acerqué. La ventana bajó. Alguien me dijo mi nombre. Le dije el nombre que me habían dado en la llamada para confirmar. La puerta se abrió. Adentro del carro olía a café y a desodorante barato. 2 personas. Ninguno me miró mucho. El que manejaba arrancó de inmediato. No me preguntaron cómo estaba. No hubo presentaciones. Manejamos 40 minutos sin hablar. Llegamos a otro edificio, en otra parte de la ciudad, donde había más gente esperando, y ahí empezó lo que llaman el proceso, que es básicamente la parte donde uno se convierte de persona en caso. 4 días en un lugar que nunca supe exactamente dónde era. 4 días hablando, contando, repitiendo, verificando, dibujando mapas de memoria, escribiendo nombres, describiendo caras, dando fechas y cantidades y rutas. Todo lo que había guardado en la cabeza en 4 años salió en 4 días. Al final estaba tan vacía que no sabía quién era, pero estaba viva. Lo que no sabía era lo que estaba pasando afuera mientras yo hablaba adentro. Me enteré después. No todo, solo partes. Hubo movimientos en las 48 horas siguientes a mi desaparición del departamento. El ingeniero llamó a mi teléfono de trabajo varias veces. Mandaron personas al edificio. Entraron al departamento. Encontraron mis cosas, mi ropa, todo en orden, y eso los confundió porque no parecía que me hubiera ido, sino que simplemente no estaba. Lo que les dio tiempo a ellos y tiempo a las personas que me tenían para hacer lo que necesitaban hacer. No voy a decir qué operativos hubo, qué pasó con quién, qué nombres terminaron detenidos o no. Eso no me corresponde a mí decirlo, y además podría poner en riesgo cosas que no debo poner en riesgo. Lo que sí les puedo decir es que de las personas que yo conocí en esos 4 años, varias ya no están en la misma posición en que estaban. Algunas no están en ninguna posición. Y el ingeniero, que se veía tan seguro en su oficina con aire acondicionado, la última vez que tuve información de él ya no estaba en Monterrey. Eso es lo que sé.
El resto es silencio que guardo por obligación y por instinto. Llevo 18 meses en el programa. No puedo decirles dónde vivo. No puedo decirles con qué nombre. Puedo decirles que tengo un trabajo nuevo que no tiene nada que ver con nada de esto, que es aburrido y pequeño, y que cada día que llego a él y hago cosas normales y me voy a casa y duermo en una cama donde nadie va a entrar, le doy gracias a algo, no sé a qué, por ese aburrimiento. Mi mamá y mi hermana están bien, no saben todo, no van a saber todo. Eso también es una carga que cargo sola. Decidí hablar en este video por una razón, y solo una, porque sé que hay alguien viendo esto que está en la situación en que yo estaba hace 5 años. No me refiero a alguien que ya está adentro como yo estaba al final. Me refiero a alguien que está parado justo en el borde. Alguien que tiene una oferta que suena bien, pero que tiene algo raro. Alguien que conoció a alguien que conoce a alguien que puede conseguirle trabajo. Alguien que está tan desesperado por el dinero y por la situación de su familia que está dispuesto a no hacer demasiadas preguntas. Para esa persona, para ti si eres esa persona, quiero decirte algo que ojalá alguien me hubiera dicho a mí en el camión a Monterrey con 400 pesos en la bolsa y demasiadas esperanzas para mi propio bien. No existe el trabajo donde te pagan bien, te tratan bien y no te piden nada que no quieras dar. No en ese mundo. Cada peso que recibes de ahí es un eslabón. Y los eslabones no se sueltan solos. Los eslabones se van poniendo, uno a uno, tan despacio que no los sientes, hasta que un día te das cuenta de que son una cadena y que la cadena eres tú. La desesperación es real. El dinero que tu familia necesita es real. La falta de opciones es real. No te estoy diciendo que tu situación no es difícil. Te estoy diciendo que la que yo escogí para salir de esa situación me costó 4 años de mi vida. Me costó perder a personas. Me costó hacer cosas que no voy a poder deshacer. Y me costó casi costarme todo lo demás. Y tuve suerte. Eso es lo más importante que les puedo decir. Tuve suerte. La mayoría de las personas que conocí adentro no la tuvieron. Marisol no la tuvo. Gabriel no la tuvo. El contador no la tuvo. Docenas de personas cuyas historias nunca van a llegar a ningún video porque no están en condiciones de contarlas. No eres más listo que ellos. No eres más fuerte. No tienes más información. Lo que tienes es la ventaja de escuchar esto antes de entrar, que es la ventaja que ninguno de ellos tuvieron. No la desperdicies. Si estás en apuros económicos y alguien te ofrece trabajo que paga demasiado bien para lo que te pide que hagas, corre. Si alguien te dice que ya saben quién eres, quién es tu familia, dónde viven, antes de que empieces a trabajar, eso no es seguridad, es una amenaza disfrazada. Si sientes que hay información que te están ocultando deliberadamente, que hay cosas que no te explican porque no las necesitas saber por qué no las necesitas saber. Y si ya estás adentro y estás buscando la salida, sé que parece imposible. Sé que la cabeza te dice que no hay ningún camino que no pase por consecuencias que no puedes aceptar. Te digo que existen opciones, no perfectas, no sin riesgo, no sin costo, pero existen. Hay números, hay organismos, hay personas cuyo trabajo es precisamente esto. No esperes a estar en el año 4 como yo. Entre más esperes, más eslabones. Yo me llamo Valeria Reyes Domínguez, o me llamaba. Tenía 22 años cuando subí a ese camión y 26 cuando salí de ese departamento a las 2 de la mañana sin voltear a ver. Hoy tengo 29 y estoy aquí, grabando esto en un teléfono, en un cuarto que no les voy a describir, con una voz que espero que llegue a quien tiene que llegar antes de que sea demasiado tarde. Cuídense.